Se abre la presente audiencia de vista pública en los expedientes número 3101-2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación en contra del Registrador General de la Propiedad de la Zona Central. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la reposición e inscripción de los folios 199 y 200, que contienen las inscripciones de las fincas números 199 y 200, folios 199 y 200, ambas del libro 2066 de Guatemala, en virtud de que el señor José Tulio Carrillo Hernández tramitó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala diligencias voluntarias de reposición de los folios identificados, sin realizarse por parte del Registrador General de la Propiedad la calificación respectiva, fincas de las cuales se operaron una serie de desmembraciones en el citado registro. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 20 de mayo del 2016, consideró: al realizar el análisis correspondiente, se determina que el hecho de haberse operado la reposición y las inscripciones registrales contra las que reclaman el presente amparo pueden en algún momento conllevar una violación a su derecho de propiedad, ya que tal operación se realizó con base en las escrituras públicas números 22, autorizada el 31 de enero de 1983, por el notario Daniel Álvarez Reyes, y 24, autorizada el 31 de diciembre de 1959, por el notario Rodrigo Barrios, instrumentos que fueron declarados nulos en sentencia dictada el 22 de octubre del año 2014 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil, en el juicio ordinario número 01044-2006-215, oficial cuarto, promovido por el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación en contra de Gladys Elín Delgado Minera, en calidad de administradora y representante legal de la mortual del señor Rogelio Roca Estrada, y en contra del señor José Tulio Carrillo Hernández. Desde el punto de vista legal, estos hechos implican una sospecha grave de que se ha perjudicado el patrimonio del amparista, que amerita su protección, pero reducida, es decir, debe suspenderse por un tiempo prudencial la reposición y las inscripciones registrales referidas en la petición de amparo, con el objeto de armonizar los principios del debido proceso con la protección efectiva que debe caracterizar al amparo, es decir, para que el amparista pueda esclarecer por los medios legales ordinarios el área de terreno que dice le pertenece al Estado de Guatemala, por lo que es del caso otorgar la acción constitucional de amparo, pero como ya se dijo, limitándola al plazo de 2 años y así preservar el derecho del postulante a acudir a la vía jurisdiccional ordinaria con la seguridad que la propiedad de la que se considera despojado no sufrirá más alteraciones registrales durante un tiempo prudencial, para que pueda preparar el proceso pertinente para esclarecer lo relacionado a la propiedad del área del bien inmueble del que dice ser propietario. La condena en costa será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse el responsable cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que a juicio del tribunal se haya actuado con evidente buena fe. Por considerarse que la actuación de la autoridad impugnada se realizó con evidente buena fe, no se hace especial condena en costas. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado declaró: se otorga el amparo solicitado por el Estado de Guatemala por delegación de la Procuradora General de la Nación contra el Registrador General de la Propiedad de la Zona Central. Como consecuencia, se ordena suspender por el plazo de 2 años la reposición e inscripción de los folios 199 y 200 que contienen las inscripciones de las fincas números 199 y 200, folios 199 y 200, ambas del libro 2066 de Guatemala,
No se hace especial condena en costas al señor registrador general de la propiedad ni se impone multa alguna. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor a 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la presente audiencia el apelante y tercero interesado en el amparo, requirente de la vista pública, José Tulio Carrillo Hernández, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Carlos Antonio Pop Ac, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable presidente, honorables magistrados. Mi representado ha acudido a esta instancia a presentar el recurso de apelación en contra de la sentencia de amparo en virtud de la actuación ilegal de la entidad Procuraduría General de la Nación del Estado de Guatemala. Hemos escuchado de manera sucinta el contenido de la sentencia, la cual se dictó como consecuencia de una petición de la Procuraduría General de la Nación, pero no hemos escuchado lo que obvió citar y señalar. Mi representado ha sido beneficiado a través de un proceso que sí lo mencionó la Procuraduría a través de una reposición de folios en la cual la misma Procuraduría General de la Nación en su momento opinó favorablemente. Luego menciona y consta en autos de que existía una sentencia en el año 2005 dictada por la Honorable Corte de Constitucionalidad que le otorgó amparo y le restituía el derecho de propiedad privada restringido por el Estado de Guatemala a través de la usurpación ejercitada por la Policía Nacional Civil en esa área. Honorables magistrados, el Estado, en consecuencia, al conocer de la existencia de una sentencia de amparo en donde también participó y planteó sus argumentos y obviamente perdió, entonces, cuando sabe que no puede atacar el contenido de esa sentencia en el año 2005, los funcionarios de ese momento entonces inician acciones de carácter coercitivo y de persecución, tal como consta en el expediente 992-2005 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se inició un proceso internacional como consecuencia de incumplimiento de sentencia de parte del Estado de Guatemala en violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente el Estado de Guatemala no cumplió y a la fecha, el día de hoy, dentro del expediente 2170-2005 de esta honorable Corte, no se ha ejecutado la sentencia de amparo que dictó esta honorable Corte. Como consecuencia de eso, el Estado de Guatemala, en el año 2005 y 2006 presentó 3 acciones de amparo. La misma Procuraduría General de la Nación presentó 3 acciones de amparo en contra de la sentencia de amparo. Obviamente fueron revocadas porque no puede interponerse una acción de amparo en contra de otra sentencia de amparo. Luego, de manera coherente, aparentemente, acudieron a los medios para señalar que este señor, esta persona que está acá, que seguramente no nació en cuna de oro, que seguramente no merece para muchas personas que él pueda ser propietario de una propiedad en el área donde ellos viven. Entonces el Estado de Guatemala lo empieza a perseguir. Pero llama la atención algo. El 1 de septiembre del año 2005 se inicia el proceso internacional, el cual en su primera etapa el Estado de Guatemala no ha sido capaz de poder vencer en esas instancias. Por ello, en el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de escuchar las alegaciones del Estado
y de todas sus entidades, falló declarando la admisibilidad del caso en contra de Guatemala. Hoy el caso se encuentra en la etapa de preparación de fondo para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso con los agravantes de todas las acciones que hoy ha hecho. Vamos a escuchar aquí en esta audiencia a los representantes del Estado decir que hubieron falsificaciones, que mi representado utilizó documentos falsos, pero no van a escuchar lo que consta en los expedientes. Hay un expediente civil y hay un expediente penal. Y lo que llama la atención es que ni siquiera los medios le comentan esto. En el año 2005 el Ministerio Público hizo un análisis, el Departamento Documentoscópico hizo una calificación de los documentos notariales de mi representado y decretó y resolvió después de su análisis que no eran falsos. En el año 2015 resulta que el mismo perito es obligado a revertir su fallo, es decir, ese fallo duró 10 años. Y resulta que en ese mismo fallo del ámbito penal se examina las mismas escrituras de 1959 que están siendo conocidas en el proceso ordinario civil que menciona la Procuraduría General de la Nación. Y resulta que hoy el perito labora en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y hoy su dictamen es que esas escrituras no son falsas. Pero resulta que el proceso ordinario civil fue sustentado mediante un dictamen de laborantes de la entidad impugnada. La autoridad impugnada era la Policía Nacional Civil y los miembros del gabinete de identificación de ese entonces dictan un fallo en el cual dicen, y un dictamen en el cual dicen son falsas las escrituras. ¿Cómo podemos obtener certeza jurídica de la propiedad de la tierra, de la propiedad privada, si vamos a tener a entidades del Estado que cuando les conviene igualmente van a plantear acciones de amparo, acciones ordinarias en perjuicio del ejercicio de la propiedad privada? Obviamente, y con toda seguridad, de acuerdo a estas instancias, este caso será conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ritmo que vamos, con todas las actuaciones que ustedes no van a escuchar de parte del Estado, porque no ha sido transparente el Estado al diligenciar estas acciones, porque tampoco le han comentado a los ciudadanos que propusieron la persecución y la captura de mi representado. Convocaron a los medios y en conferencia de prensa luego lo detienen y lo llevan frente a un tribunal. Cuando acreditamos todas las acciones ilegales, inmediatamente se decretó la falta de mérito. Y una vez él recupera su libertad, ningún medio lo hizo saber a la población. Es lamentable que la Policía Nacional Civil incluso haya presentado aquí ante esta Corte un ocurso, porque no quiere cumplir el fallo. Violamos el principio de convencionalidad. El Estado de Guatemala, a partir de 1987, reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, todas las interpretaciones a los artículos que integran la Convención son jurisprudencia para todos los estados que la reconocen. Esto no se lo han informado a la población. Qué fácil es desinformar y qué fácil es gestionar ante los tribunales sin decir lo que está pasando. Le hicimos saber a la Sala Quinta todo esto que estaba pasando. Incluso le presentamos los documentos en donde estaban los dictámenes que decían que la sentencia que ellos mismos estaban utilizando había sido sustentada en un dictamen de personas inidóneas. La Sala Quinta, en beneficio de una entidad del Estado, le otorga el amparo. Pero lo más grave es que esa sentencia obtenida sin que nos hubieran notificado, porque utilizaron un mecanismo para no notificarnos, a la fecha, en el expediente del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil no consta notificación formal a esta representación. Así logró el Estado de Guatemala obtener una sentencia de amparo. Pero lo grave es que esa sentencia, que es supuestamente prueba para obtener esta sentencia, no fue objeto de apelación, es decir, no agotaron la vía ordinaria. ¿Y por qué no agotaron la vía ordinaria? Esa omisión en la cual incurre el Estado de Guatemala, que ustedes no lo van a escuchar acá, porque obviamente no les conviene, pero eso es lo más grave, lo cual hemos ya denunciado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué no apelaron? El artículo 602 es claro del Código Procesal Civil y Mercantil para que presentaran su apelación, y no lo hicieron, se van al amparo.
Pero el juez octavo en esa sentencia declaró sin lugar la petición de la cancelación registral. Por tanto, si ellos no estaban de acuerdo, debieron haber apelado. En ese sentido, honorables magistrados, el amparo es extraordinario y subsidiario. En consecuencia, es improcedente a todas luces esta acción de amparo. En eso radica nuestra petición. No es posible violentar el principio de convencionalidad, no es posible violentar los principios constitucionales, no es posible violentar la jurisprudencia de esta honorable Corte. Nadie es superior a la ley. Este país está despertando hoy a querer intentar contrariar los actos de impunidad, incluso ejercitados por funcionarios en pleno ejercicio de su cargo. ¿Pero qué hacemos con esto? Es porque ellos esconden, omiten y no le dan la información como debe ser a la ciudadanía, ni tampoco a los jueces para querer sorprenderlos con ello. Hemos sustentado de manera abundante a nivel de jurisprudencial nuestro petitorio y decimos que no es posible que se declare con lugar un amparo si no se han agotado los recursos. Tampoco puede alegar la Procuraduría General de la Nación una excepción a ello. Por supuesto, si sabía que es en objeto de incumplimiento de sentencia, porque no quiere cumplir la sentencia del año 2005. Respetables magistrados, con autorización de quien preside, me permito leer un apartado que señala el digesto de la Corte Interamericana respecto a la jurisprudencia interamericana sobre el artículo 25 de la Convención, si me lo permite. Adelante. Gracias, presidente. El derecho a un recurso efectivo es un pilar básico en un Estado de Derecho. La Corte Interamericana reiteró en cada oportunidad que la disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. Añadiendo por primera vez en la sentencia de reparaciones del caso Blake versus Guatemala, toda vez que contribuye decisivamente a asegurar el acceso a la justicia. Se desprende por primera vez en el caso Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, que el artículo 25 de la Convención junto con el 8 concreta, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del principio de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos de Estado. Por ende, la Corte afirma que Guatemala no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con los actos u omisiones de sus autoridades judiciales, ya que tal actitud resultaría contraria a lo dispuesto por el artículo 1.1 en conexión con los artículos 25 y 8 de la Convención. Honorables magistrados, acá no se ha cumplido el debido proceso. La sentencia que hoy impugnamos no agotó todos los recursos y no tiene derecho el Estado de Guatemala, en actitud contraria al incumplimiento de una sentencia constitucional, aducir la presentación de dicho recurso para que se cancelen las inscripciones registrales si no lo pudo hacer en la vía ordinaria. Y más grave aún, la sentencia de la Sala Quinta diciéndole que todavía tiene 2 años para ir a otra vía ordinaria. Sería una doble instancia, sería un doble proceso. Ya agotaron el proceso y se están sustentando en una sentencia que agotaron en la vía ordinaria. Incluso renunciaron y desistieron en su momento en diciembre de 2005 en el proceso penal, aduciendo que iban a la vía civil y perdieron. Significa entonces que esta acción de amparo y esta sentencia de amparo se ejercitó en fraude de ley, porque si presentamos toda la documentación a la sala y otorgarle 2 años para que vaya a la vía ordinaria, yo me pregunto cuál vía ordinaria, si ellos están sustentando y ahí consta que agotaron la vía ya ordinaria en apariencia, pero con violación al debido proceso. Por tanto, honorables magistrados, considerando que este proceso es parte del contexto internacional y está por prepararse la etapa para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respetuosamente solicitamos, en vigencia del principio de legalidad, en vigencia de la jurisprudencia interamericana, que se declare con lugar el presente recurso de apelación y en consecuencia se revoque la sentencia de amparo dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones a través de la solicitud ejercitada por la Procuraduría General de la Nación, porque incurre en violación al debido proceso por no haber agotado todos los recursos que la ley establece. Gracias, honorables magistrados. A continuación,
el solicitante del amparo, en este caso el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. En representación del Estado de Guatemala, por la delegación que me fue otorgada por la Procuraduría General de la Nación y en calidad de abogada postulante del presente amparo, me permito solicitar al presidente la venia para, dentro de mi exposición, poder dar lectura al extracto de 2 sentencias. Dentro de su tiempo, en lo pertinente, adelante, por favor. Muy bien. En primer lugar, como abogada postulante, haré uso a mi derecho de contradictorio en cuanto a lo expuesto por el abogado del señor José Tulio Carrillo Hernández. Resulta que el señor José Tulio Carrillo Hernández tiene una sentencia de amparo del año 2004. Posteriormente solicitó la ejecución, pero esta misma Corte de Constitucionalidad, en el año 2005, emitió una enmienda y dijo que quedara sin efecto dicha resolución de ejecución. Pero resulta que 11 años después, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal ejecuta dicha sentencia hasta el 30 de octubre del año 2015, cuando ésta ya había perdido su eficacia para ser ejecutada. Recordemos que nuestra legislación nos establece que se pierde la eficacia de los títulos ejecutivos cuando han transcurrido 5 años y la obligación es simple y 10 años si contara con una prenda o hipoteca. Por lo tanto, esta sentencia ya no se podía ejecutar. ¿Por qué? Porque en el año 2006 el Estado de Guatemala inició un juicio ordinario de nulidad de los instrumentos públicos, de los negocios jurídicos, de las escrituras con las cuales el señor José Tulio Carrillo Hernández aduce la propiedad del inmueble donde actualmente funciona la comisaría 13-4 de la Policía Nacional Civil, ubicada en la 15 Avenida 1-55, zona 15, Colonia El Maestro. En segundo lugar, ellos mencionan, o el abogado menciona, que existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue admitida el 13 de abril del año 2013. Como todos sabemos, las denuncias individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva 5 etapas. La primera, la admisibilidad. La segunda, la investigación de los hechos a partir de la información que las partes puedan proporcionar. La tercera es una solución amistosa en caso proceda. La cuarta, la emisión de un informe provisional. Y la quinta, la remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la no remisión, siempre se va a emitir un informe definitivo. Actualmente, esta denuncia se encuentra en la etapa de investigación de los hechos. El Estado de Guatemala, a través de la Comisión de Derechos Humanos, COPREDE, ha estado recopilando toda esta información para hacerla llegar a la Comisión Interamericana. Del resultado de esta investigación, deducimos que la misma no va a ser objeto de resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el abogado mencionaba que el señor José Tulio Carrillo Hernández, en la audiencia donde él dio su declaración, se le dio una falta de mérito. Eso no es así. Les comento, señores magistrados, que a raíz de la ejecución de la sentencia, 11 años después, la Procuraduría General de la Nación también planteó un ocurso en queja ante esta Corte, identificado con el número 4922-2015, el cual fue presentado el 4 de noviembre del año 2015. Esta Corte, con fecha 6 de abril del año 2016, emite un auto para mejor fallar, aún no ha resuelto. ¿Y qué es lo que manda a requerir? Al Registro General de la Propiedad que le emita certificaciones de los historiales completos. Y al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal le solicita una certificación del proceso en el que fue incoado en contra del señor José Tulio Carrillo Hernández por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y casos especiales de estafa.
Si bien es cierto, cuando dio su primera declaración se le declaró falta de mérito, pero el Ministerio Público presentó recurso de apelación, fue declarado con lugar. El 20 de julio de este año, que lo cual probablemente no va a estar en la certificación que solicitó esta Corte, consta que se emitió un auto de procesamiento ligándolo a proceso por estos delitos. Aparte, el día de hoy no lo ha mencionado el abogado, pero al leer el memorial donde él planteó su recurso de apelación, hace ver que tampoco en nuestro amparo se le dio participación a las personas que obtuvieron compraventas de los inmuebles de mérito. En ese sentido, él debió plantear un ocurso para solicitar que el tribunal llamase a las personas que considerase como terceros interesados, ya que ustedes al revisar el expediente podrán verificar que el área que ocupa la Policía Nacional Civil ya está prometida en venta y el precio es de 1.100.000 quetzales, de lo cual en concepto de arras ya se pagó 110.000 quetzales. Ahora, en base a que el Estado de Guatemala planteó el amparo, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones el 20 de mayo de 2016 otorgó este amparo, pero de forma parcial o temporal, dándonos 2 años para recurrir a la vía ordinaria. En ese sentido, el Estado de Guatemala planteó recurso de apelación porque consideramos que el amparo debió ser otorgado de forma plena o total. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario de nulidad de los negocios jurídicos y de los instrumentos públicos quedaron probadas todas las irregularidades con las cuales se obtuvo la reposición e inscripción ante el Registro General de la Propiedad, las cuales me permitiré indicar. Resulta que en el año 1998, el señor José Tulio Carrillo viene a solicitar la reposición de los folios 199 y 200 ante el Registro General de la Propiedad. El juez pudo valorar que al hacerle esa petición, los documentos con los cuales se realizó son los que se han denunciado de falsedad. Resulta que al hacerse la reposición, en las escrituras públicas no consta la dirección de los inmuebles. Sin embargo, el juzgador, en ese momento fue el juzgado tercero del ramo civil, lo consignó porque así lo solicitó la parte que requería la reposición de folios. Bueno, en esa reposición de folios se inscribió una escritura que fue elaborada el 31 de diciembre de 1959, donde consta que el señor Raúl Figueroa vende al señor Rogelio Estrada Roca, personas que ya están fallecidas, 2 fracciones de inmuebles. Imagínense, fue en el año 1959, nunca las inscribieron, no la inscribieron. Entonces el juzgador dice que esto no pudo surtir efectos contra terceros porque el artículo 1148 del Código Civil establece que debe ser inscrita. Entonces resulta que hasta en el año 1983 el señor Rogelio Roca Estrada le vende al señor José Tulio Carrillo estos inmuebles y resulta que se consigna en esta escritura las 2 fincas, la 199 y la 200, pero estas fincas no podrían mencionarse porque la escritura del año 1959 nunca fue inscrita. El registro para poder crear estas desmembraciones debió haber inscrito la primera escritura donde constaba la finca matriz. Ahora, lo más grave, para que ustedes puedan verificar la falsedad de los documentos. Se contó con dictámenes de expertos en grafotecnia, donde resulta que al indubitar escrituras donde constaban las firmas del señor Raúl Figueroa Valle, con la de 1959, la firma no corresponde grafomorlógicamente entre sí, es falsa. ¿Qué decimos de la escritura del año 1983, donde el señor José Tulio Carrillo Hernández compró? Resulta que se pudo verificar en el duplicado con el cual se inscribió en el Registro General de la Propiedad que las hojas de protocolo son distintas. Y como ya dijimos, fue autorizada en el año de 1983, pero las hojas de protocolo que utilizó supuestamente el notario Daniel Álvarez Reyes fueron compradas hasta el año 1985, 2 años después. Y eso lo hizo constar
la Intendencia de Recaudación a través de la Unidad de Especies Fiscales de la SAT. Y peor aún, cuando se verificaron las firmas del notario, el perito tuvo a bien indubitar otras escrituras y también las firmas registradas en el archivo de protocolos y en la Corte Suprema de Justicia, las cuales grafomorfológicamente no corresponden entre sí. Además, les comento, según el protocolo del notario, en el año 1983, él no cartuló ninguna escritura en el mes de enero. Inició a cartular a partir del 8 de noviembre de 1983. Resulta que, además, en su índice del protocolo, consta que su protocolo se compone de 20 instrumentos públicos. Por lo tanto, la escritura número 22, de fecha 31 de enero de 1983, es inexistente. Como vemos, hay una falsedad evidente en estos documentos que fueron demostrados en un juicio de nulidad. Si bien es cierto, el juzgador en su momento dijo que no se tenía que operar la cancelación ante el registro de general de la propiedad, esto se debió a que no se individualizaron las fincas que podrían estar afectadas. En ese sentido, el Estado de Guatemala inició las diligencias voluntarias ante el Registro General de la Propiedad. Pero en esta oportunidad, que ya existe jurisprudencia de esta Honorable Corte de Constitucionalidad en cuanto a la forma en que se debe otorgar un amparo cuando constan estas evidentes falsedades, nos permitimos plantear el amparo. Y me voy a permitir leer la sentencia contenida en los expedientes 4.955 y 4.958. Y esta dice así: con relación a la defensa del derecho de propiedad, esta Corte considera importante indicar que en anteriores oportunidades, frente a la denuncia de violación por parte del Registrador General de la Propiedad, se ha optado por otorgar la protección que el amparo conlleva mediante dos modalidades: una plena o total, en virtud de la cual, dado lo evidente de la falsedad que se denuncia, se ha ordenado la cancelación de las inscripciones viciadas y el restablecimiento pleno en el ejercicio del derecho transgredido. Y la segunda, una parcial o temporal, en la que, debido a la falta de medios probatorios suficientes que permitan advertir la falsedad del instrumento público controvertido y ante la apreciación de circunstancias que puedan generar una duda razonable respecto de la legalidad de las actuaciones objeto de análisis, se otorga la protección pretendida, pero reducida a preservar el derecho del postulante a acudir a la vía jurisdiccional. Se resume: el primero, que el interesado haya realizado un aporte probatorio significativo que permita demostrar las anomalías que se aducen en el proceso, de manera que el juzgador concluya que el acto cuestionado por la vía constitucional provocó el despojo indebido de un bien. Efectivamente, el registro de la propiedad ha faltado a cumplir con el artículo 39 de la Constitución para proteger la propiedad privada y sobre todo los principios que inspiran este registro, el de legalidad, de calificación, de certeza o seguridad jurídica. Pero lo más grave es que el registro de la propiedad viene y argumenta que ellos actúan en base al principio de rogación y que se presume la autenticidad de los documentos presentados, siempre y cuando no hayan sido redarguidos de nulidad o falsedad, pero que ellos van a proceder a cancelar las inscripciones con una orden judicial en un proceso legal. Le informo que en 2 minutos necesita concluir. Muy bien. Gracias. En ese sentido, la misma Corte también, para rebatir este criterio del registro de la propiedad, también emitió jurisprudencia. En el expediente 2293, y dice así: la Corte de Constitucionalidad sostiene como criterio jurisprudencial que son nulas y jurídicamente inexistentes las inscripciones operadas por el registrador de la propiedad sobre la base de títulos falsos o inexistentes, pues estando garantizado y protegido constitucionalmente el derecho de propiedad, con ello también se contraría el principio de que las inscripciones registrales se hacen
con fundamento en la presunción de la autenticidad legítima de los documentos públicos que se presentan al registro. Es, pues, el titular de la propiedad y no a quien indebidamente le suplante a quien protege, porque el último acude a la elaboración de documentos falsos o al engaño para obtenerlos con presunción de legalidad a fin de apropiarse de lo ajeno, como está sucediendo en el presente caso. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación solicita que el recurso de apelación planteado por el señor José Tulio Carrillo Hernández sea declarado sin lugar y el recurso de apelación planteado por el Estado de Guatemala a través de PGN sea declarado con lugar y como consecuencia se otorgue el amparo en forma plena o total y se ordene al Registro General de la Propiedad proceder a la cancelación de la reposición e inscripción de las fincas 199 y 200 contenidas en los folios de esos mismos números del libro 2066 de Guatemala, así como de las fincas subsiguientes, las cuales identificamos e individualizamos en nuestro memorial de amparo, en nuestro recurso de apelación y en el memorial que presentamos para evacuar esta vista en forma escrita. Muchas gracias. Sí, a continuación corresponde el turno al Ministerio Público, a través del Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la señora abogada doña Sara Edith Zamora Ordóñez, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales y personas presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Existe abundante y reiterada doctrina emanada por esta honorable Corte de Constitucionalidad que el amparo debe operar como una garantía eficaz ante violación de derechos constitucionales, tal como ocurre en el presente caso. Sobre esa base, el Ministerio Público, a través de esta representación, comparte lo resuelto por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil en función del Tribunal Constitucional de Amparo, al haber otorgado el amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación en contra del Registro General de la Propiedad, con base en lo siguiente. En el presente caso constituye el acto reclamado la reposición de autos que se realizó sobre 2 fincas, las cuales ya han quedado acá reseñadas. El Ministerio Público considera que en el presente caso es procedente otorgarlo toda vez que también ya quedó acá en las exposiciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que se celebró un juicio ordinario de nulidad en el cual se declararon nulas 2 escrituras correspondientes a los números 22 del 31 de enero de 1983 y 24 de fecha 31 de diciembre de 1959, y que dichos instrumentos fueron declarados nulos en sentencia dictada el 22 de octubre del año 2014 por el Juzgado Octavo del Ramo Civil en juicio ordinario seguido por la Procuraduría General de la Nación en contra de la mortual del señor Rogelio Roca y del señor José Tulio Carrillo. En consecuencia, estos instrumentos que fueron declarados nulos fueron los que sirvieron de base para las inscripciones que hoy se reclaman en esta acción y a la luz de lo que establece el artículo 1169 del Código Civil, podrá pedirse la cancelación de aquellas inscripciones que se efectúen con base en documentos nulos, tal y como ocurre en el presente caso. En consecuencia, el Ministerio Público sostiene que al existir violación al derecho de propiedad en perjuicio del Estado de Guatemala, este debe otorgarse con la variación de que no debe otorgarse en la modalidad temporal que esta Corte ya ha sostenido en su doctrina, sino que debe otorgarse plena o total, porque existe sustento fáctico dentro de las constancias procesales que así lo ameritan, tal como es la invalidez del documento que pretende sustentar las inscripciones y la reposición contra las cuales se reclama. En ese sentido, ante la evidente violación al derecho de propiedad que concurre en este caso y también el interés que ostenta el Estado de Guatemala como amparista ante una amenaza grave de que se perjudique su patrimonio, el Ministerio Público sostiene que en este caso el recurso de apelación debe declararse sin lugar, debe confirmarse la sentencia
Y como dije, en el sentido de modificarla para que sea otorgada en la modalidad plena o total ante la invalidez de los documentos que le dieron origen al acto reclamado. Y se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Gracias. Para finalizar, al director general de la Policía Nacional Civil, señor Neri Avilio Ramos y Ramos, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Edgar Guillermo Mota Jiménez, quien queda en el uso de la palabra. Ahorita, ahí está. Muy buenos días, ¿Se me honorable permite Corte. recomendar ponerse de pie, por favor, si es posible? Con mucho gusto. Justamente también iba a solicitar el permiso a la respetable Corte, en virtud que recientemente he sido atravesado un procedimiento quirúrgico. Si me permite disertar desde la Enhorabuena, asiento, por favor. Gracias, muy amables. Igualmente, buenos días a cada una de las partes procesales. En este sentido, para no redundar más en lo que bien ha comentado las abogadas que me anteceden en la palabra, únicamente pues hacer ver algunos otros aspectos en cuanto a este amparo que definitivamente pues nos atañe. El abogado del señor José Tulio Carrillo Hernández hizo ver de la reposición de folios que se llevó a cabo, justamente lo hizo el juzgado tercero de primera instancia civil, pero también fue un procedimiento verdaderamente anómalo, en virtud que jamás se le concedió audiencia al registro general de la propiedad. En ese sentido, claramente se está violando un derecho de defensa para que el propio registro general de la propiedad pudiera, pues, en su momento, dar directrices o bien establecer si existía o no la pérdida de los folios 199 y 200 de las fincas identificadas también con el 199 y 200 en el libro 2066 del Registro General de Guatemala. En ese sentido, vemos nosotros también que ahí parte realmente una situación verdaderamente anómala, con lo cual realmente podemos ver que el día de hoy el señor impugnante bajo ninguna circunstancia ha estado bajo ninguna indefensión, por el contrario, ha sido muy bien asesorado por tal de llevar alguna circunstancia y de hacer incurrir en error a las distintas autoridades. Como bien dijo la licenciada representante de PGN, en ese sentido es verdad que la propia Corte de Constitucionalidad en su momento le otorga una acción de amparo, pero justamente en septiembre de 2005 emitió nueva sentencia en la cual definitivamente dejaba sin efecto la anterior. En ese sentido se estaba generando un vacío procesal y por eso se retrotraía y dejaba sin ninguna ejecución definitiva lo que había dilucidado previamente. Posterior a ello, justamente Policía Nacional Civil es notificado 10 años después a través de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal. ¿Por qué la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal y por qué los honorables magistrados en su momento no se inhiben de conocer en virtud de no tratarse de una competencia legal? Quizá porque él lo hace a través de una acción de amparo, podría ser el alegato que tenemos. No obstante, la competencia es clara y en este sentido no podemos revolver lo penal con lo civil. Cabe también hacer ver esta circunstancia, él mencionó en su momento que PNC y el Estado de Guatemala había perdido el juicio ordinario, algo que es absolutamente espurio, porque por el contrario, la sentencia que se encuentra absolutamente firme porque él nunca la impugnó, revierte y dice que es absolutamente nulo el negocio jurídico a través del cual se celebraba la compraventa de las escrituras, se celebraba la compraventa en relación a las fincas que el día de hoy pues están justamente en pugna. En ese sentido, podemos ver también que bajo esta circunstancia, él era quien tenía el momento entonces para tener el derecho, ¿ya? Y justamente tener el día de hoy un título legal para poder contradecir, no solo de manera fáctica, sino también de manera, reiterando, legal, ¿verdad? Tener el derecho de poder decir que la propiedad en verdad le pertenecía. No obstante, él no impugnó, la sentencia está absolutamente firme. De esa misma circunstancia también cabe mencionar que él hace alusión de que hubo un dictamen pericial
del INASIF que dice que no existe ninguna nulidad. Estimados y muy honorables magistrados, en autos ustedes pueden chequear las conclusiones de dicho dictamen. La conclusión 1 y 2 son enfáticas en decir de que la firma no corresponde a los notarios que han sido citados. Entonces, ¿bajo qué argumento tenemos el decir que no se confirmó lo que previamente el juzgado octavo de primera instancia civil ya había dilucidado en un procedimiento de nulidad que justamente, pues obvio, llevó varios años y que pues el día de hoy justamente sirve también como título a Procuraduría General de la Nación y al Estado y a nosotros como tercero interesado para decir que al no tener definitivamente ningún sustento legal para reclamar en este caso los inmuebles en pugna, bajo esta circunstancia, somos nosotros pues que en este sentido tenemos que decir que los inmuebles siempre han sido adscritos al Ministerio de Gobernación. La finca realmente se llama Campo Marte, pertenecía al Ministerio de la Defensa. Y justamente también el registro de información catastral ha hecho valer que la única desmembración que se realizó se hizo en favor de la persona y que en este caso corresponde a la ubicación a una propiedad de Biancasur Sociedad Anónima. Entonces ni siquiera estamos hablando de una ubicación que realmente tenga el sentido, ¿verdad?, del inmueble que realmente se encuentra en pugna. También cabe llamar la atención, no podemos adoptar bajo la cuestión del principio de jus cogens internacional, derecho internacional, toda vez que, como bien dijo la licenciada de PGN, aquí tenemos la circunstancia de que Corte Interamericana no ha conocido, por supuesto, dicho caso, apenas se encuentra en una etapa de investigación y seguramente no procederá al ver las distintas anomalías procesales en las cuales el señor José Tulio Carrillo Hernández ha intentado despojar al Estado de Guatemala y específicamente a la Policía Nacional Civil del inmueble donde se encuentra la subestación identificada como 13-4. Esto también es un grave agravio no solo para el Estado de Guatemala como tal, sino para la población guatemalteca, en virtud que ya sabemos nosotros propiamente lo que corresponde y lo que es el tener que lidiar con un nivel de inseguridad enorme en nuestro país. Y en este sentido, dejar a la población de zona 15 expuesta bajo los grupos criminales que ya operan en Guatemala, quitándoles la subestación que tiene como objeto, por supuesto, proteger a la ciudadanía, a cada uno de los ciudadanos guatemaltecos y nacionales, y también, por supuesto, a sus bienes, definitivo es un agravio total para el guatemalteco como tal. Concluyendo en esta circunstancia, estimadas y estimados magistrados, esta representación definitivamente se adhiere a lo ya antes referido por las abogadas y solicita, por supuesto, ¿verdad?, que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor José Tulio Carrillo Hernández y en este sentido pues se confirme, por supuesto, la sentencia avenida en grado y que con ello pues se amplíe en tal caso para que definitivamente se opere la cancelación total, en definitiva, de los folios que ya han sido antes mencionados. Gracias. Se concluye la presente audiencia.